Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie. Hablaremos un poquito hoy de la Santa Misa del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es la primero viernes del mes, ¿no? Y hay una devoción muy antigua al Sagrado Corazón de Jesús de los nueve primeros viernes del mes. Entonces, durante 9 primeros viernes, los católicos, los cristianos todos, a pedido de Nuestra Señora, deben confesarse antes. La confesión puede ser 8 días antes del viernes, del primer viernes, pero la comunión debe ser hecha en el viernes, en el primer viernes. La comunión en reparación al Sagrado Corazón de Jesús, contra las blasfemias, contra los sacrilegios, contra los pecados cometidos en contra de ese Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, todos los católicos deben siempre procurar hacer estos 9 primeros viernes de cada mes, ¿no? Con la confesión como preparación. Y la confesión también puede ser hecha en reparación, ¿no?, contra los pecados cometidos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Nuestra Señora, cuando aparece a Santa Margarita María, le presenta 12 grandes promesas del Sagrado Corazón. Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo, 12 promesas a aquellos que se preparan con la confesión previa y hacen la comunión siempre en los 9 primeros viernes de cada mes. Una de estas promesas es la perseverancia final, cosa que es muy difícil de alcanzar, de llegar a eso, la perseverancia final. La gran mayoría de las personas se pierden, se condenan, no se salvan. Y esto desde el principio del mundo. Los hombres vivían en pecado y Dios destruyó grandes ciudades como Sodoma y Gomorra y todas otras, y casi no se escapó a nadie, solamente una familia, no más que eso. Siempre la minoría, las pequeñas, algunas personas que se salvan. Después Dios destruyó al mundo entero con la lluvia, 40 días, 40 noches de lluvia muy fuerte, y Dios destruyó al mundo por causa del pecado, y solamente la familia de Noé que escapó, que consiguió sobrevivir. La gran mayoría del mundo se perdió por causa del pecado. Entonces nuestro Señor abre las puertas de su corazón para decir, ¿no?, que Él nos dará la gracia de esta perseverancia final. Perseveraremos en la santidad, en la vida de virtud, hasta el fin de nuestras vidas, si practicáramos esta devoción de los primeros viernes del mes. Impresionante, ¿no? Dice también nuestro Señor que todos aquellos que tienen en sus casas el cuadro del Sagrado Corazón también llegaron a estas gracias, ¿no?, a la perseverancia final, a una vida de santidad. Todos aquellos que tuvieron devoción a la imagen de nuestro Señor y de su Sagrado Corazón alcanzaron todas estas gracias. Y
difícilmente encontramos en las casas de las familias católicas hoy el cuadro del Sagrado Corazón. Muy difícil. Hay que llamar, por ejemplo, el sacerdote para hacer la intronización del Sagrado Corazón, del cuadro del Sagrado Corazón o de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en nuestras casas. Hay que llamar a los padres. Hay oraciones, bendiciones prescritas para eso. Hay que renovar todos los años la intronización del cuadro del Sagrado Corazón. Es muy importante. Y las personas olvidan estas cosas, estas promesas que hizo el propio Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María. Entonces, prepararse, porque estamos en un combate espiritual muy fuerte contra el mundo, la carne y el demonio. Son nuestros grandes enemigos. Hay una gran enemistad entre nosotros. Nosotros debemos ser espirituales, personas de oración, de santidad, y debemos tener odio a las cosas del mundo, del demonio y de la carne. Es un combate espiritual sobre todo, y tenemos que tener las armas para combatir estos nuestros enemigos. Una de ellas es las devociones, los 9 primeros viernes del mes, de cada mes. Después también Nuestra Señora en Fátima, en Portugal, ¿no?, dijo a los niños que quería también una devoción a los 5 primeros sábados de cada mes. Entonces, durante los 5 primeros sábados de cada mes, hacer la confesión, porque no se puede comulgar en pecado mortal, en pecado grave. Entonces, prepararse, hacer un breve examen de conciencia y haciendo una buena confesión de todos los pecados, sobre todo los graves. Después, la comunión también, en reparación a los Sagrados Corazones, al Inmaculado Corazón de María. Después, hacer 15 minutos de meditación de los misterios del Rosario. Entonces, confesión, comunión, 15 minutos de meditación en los principales misterios del Rosario. Y Nuestra Señora también promete la salvación de las almas, la salvación eterna, si practicamos estas devociones. Dice mismo Nuestra Señora en Fátima que la devoción de los 5 primeros sábados será la última instancia de salvación para la gente, para los feligreses en los tiempos finales. La recita, la oración del Santo Rosario cada día y la devoción de los 5 primeros sábados serán esenciales. Es una condición sine qua non, sin la cual no nos salvamos. Entonces, queridos católicos, queridos fieles, hay que se preparar para estas cosas, ¿no? Vemos ya la destrucción de las familias católicas, de la sociedad moderna, toda sumersa en dirección del pecado, del abismo, del infierno, pero nosotros católicos no tenemos que seguir a esto, ¿no?, a esta línea, este camino de perdición del mundo moderno. Tenemos que hacer la resistencia contra todo esto, ¿no? Tenemos que ser fieles a nuestro Señor, a Nuestra Señora, y no seguir las ideas del mundo. Entonces, con las preparaciones de los 9 viernes, de los 5 primeros sábados, el rosario todos los días y una vida de santidad ejemplar, ahí sí vamos a alcanzar nuestra salvación eterna. Pero si seguimos la voz del mundo, del demonio, nos perderemos ciertamente. Entonces, todas estas promesas serán válidas si perseveramos en una vida de oración y de santidad, en el camino de las virtudes, no en el camino de la perdición. Recemos en el día de hoy
Pidamos la intercesión del corazón de Jesús, como dice el Evangelio de hoy. El corazón de Jesús está siempre abierto, porque el soldado le abrió el corazón con una lanza. Y entonces el corazón de Jesús está siempre abierto a nosotros. Si necesitamos de algo, de alguna cosita para nuestra salvación y santificación, debemos estar siempre de rodillas delante del altar de nuestro Señor y pedir siempre, gracias para nuestra santificación y salvación eterna. Gracias para nuestra perseverancia final. Oraciones también por aquellos que no son católicos, que no practican la religión, que son alejados de la religión y de Dios. Rezar por ellos siempre el rosario, ofrecer el santo sacrificio de la misa por la conversión de los pobres pecadores. Muchas veces son amigos, familiares nuestros, conocidos. Entonces la oración es muy importante. Y la devoción a Santísima Virgen María. Sin la devoción a Nuestra Señora, imposible nuestra salvación. Imposible hoy en día. Yo recomiendo siempre a los católicos, sobre todo de Brasil, que adquieran, que compren un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima. Tratado de la Verdadera Devoción. Es una obra escrita por San Luis Marie Grignon de Montfort, un santo y sacerdote francés que escribió ese tratado de la verdadera devoción. Y en este tratado hay cosas muy hermosas sobre la vida de Nuestra Señora, sobre la doctrina mariana, y también hay una consagración total a la Santísima Virgen María. Entonces, todos los católicos deben consagrarse a Nuestra Señora según este método de San Luis Marie Grignon de Montfort. Es la consagración total, como una esclavitud a la Santísima Virgen María. Durante toda nuestra vida en esta tierra vamos a ser esclavos, servidores de Nuestra Señora y de nuestro Señor Jesucristo. Durante toda nuestra vida aquí en esta tierra. Entonces, sin la consagración total, sin la oración del rosario diario, sin la devoción de los 9 viernes, de los 5 primeros sábados, vamos a perder esta guerra, esta batalla. Porque no tenemos las armas. Sin los sacramentales, sin el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en nuestras casas religiosas también, sin el agua bendita, sin el crucifijo, sin el rosario, sin todas estas cosas, sin las imágenes de los santos, un oratorio en nuestras casas para rezar, vamos a perder con certeza esta guerra contra el mundo, la carne y el demonio. Entonces pidamos la intercesión de Nuestra Señora que convierta nuestras vidas, nuestras almas, nuestras familias, ¿no?, para Jesús. Nuestra vida debe estar vuelta siempre para Jesús. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Si no fuera Jesús, será el mundo, será el demonio, será la carne, ¿no? Pero confiar en el corazón de Jesús. Todas nuestras dificultades, todos los problemas, todas las aflicciones, confiar en el corazón de Jesús. Hablar con nuestro Señor por medio de la oración todos los días, confiar en Él y en la Santísima Virgen. Ahí está toda nuestra consolación y amor para con Dios. Y nuestro Señor, mirando para nosotros, viendo nuestras necesidades, va a nos ayudar con certeza, con una esperanza. Tenemos que confiar en eso. Entonces, en los momentos de aflicción y de dificultad y de problemas graves, confiar en el Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.